La Naranja Mecánica, dirigida por Stanley Kubrick en 1971, es una de las películas de culto más importantes de la década de 1970 y la más polémica. En cierto modo podría considerarse que el filme hace de bisagra entre las décadas de 1960 y 1970, puesto que esta obra de Kubrick se puede entender absolutamente como duda y crítica respecto a los ideales formulados por el movimiento estudiantil. La película alude constantemente a la década de 1960 y a su fe en el progreso, pero también se refiere a todo el siglo y a sus ideologías que menosprecian la humanidad. Como casi ningún otro filme, La Naranja Mecánica nos asigna el papel de voyeurs y nos convierte de un modo chocante en cómplices. El grandilocuente narrador, que nos ofrece su propia historia contándola en off, da por hecho con toda naturalidad que cuenta con nuestra comprensión y nuestra simpatía. Siempre nos habla tratándonos de hermanos, sin embargo, a veces la perspectiva cambia por completo, y en una ocasión incluso se nos coloca en el papel de la víctima, a la que Alex se dirige invitándola a fijarse bien en sus actos. Kubrick juega con las expectativas del público al romper constantemente la ficción del filme y al asignarnos a nosotros, los espectadores, distintos papeles. Es como si por un lado el director quisiera expresar de esta forma que sabe del placer voyeurista que siente el espectador, pero por el otro pretendiera que veamos el mundo con los ojos de Alex. La verdadera paradójica de la película de Kubrick se encuentra en la constatación de que hace tanto tiempo que no existe la moral, que la gente no puede decidir conscientemente actuar contra ella, aunque la consecuencia sea el ocaso de la civilización animado por su propia voluntad. Una de las tesis centrales de este filme es que la estilización de la violencia aparece como consecuencia de una decisión consciente frente a la moral, como expresión de la autonomía de la creatividad. El director americano habla implícitamente del siglo XX, de cómo los dictadores, sobre todo Hitler, fueron conscientes del poder del cine y se dieron cuenta de que ese medio podía servir para rendir el mundo a sus pies, más que retratarlo y explicar historia. En el siglo XX, la cámara se convirtió en agente activo de la violencia. Se alió con el espectador, presuponiendo su complicidad de buen grado a la hora de presentar imágenes violentas. «Videa bien, hermanito, videa bien», dice Alex antes de cometer una violación, dirigiéndose directamente al observador detrás de la cámara. La Naranja Mecánica transmite un importante estado de ánimo básico en el cine de la década de 1970. Con su película, el director estadounidense manifiesta su escepticismo sobre si la técnica, la ciencia y la moral pueden llevar por buen camino, sea este cual sea, a las personas que por lo general se guían por impulsos y miedos. Al mismo tiempo hace un comentario sobre el siglo XX, que como ningún otro antes, se ha presentado con la reivindicación de mejorar el mundo y ha producido las mayores catástrofes. En ese siglo el cine se ha erigido en una importante forma de arte, y con ello también se ha convertido, si se piensa, en la propaganda de los sistemas totalitarios, en el medio de manipulación más eficiente que existe. No obstante, Kubrick no se conforma con eso y va más allá. Es muy significativo que en la segunda mitad de la película, dos de los drugos de Alex se hayan convertido en policía. Por mucho que los antiguos amigos hayan cambiado de bando, no han tenido que abandonar el placer de la violencia. Haga lo que haga el ser humano, está claro que no se librará de ella. La Naranja Mecánica es un discurso completo sobre la relación entre el poder, la estética y los medios. La película no ofrece respuestas, simplemente plantea cuestiones y problemas. A Clockwork Orange estuvo prohibida en Inglaterra hasta 1999, año de la muerte de Stanley Kubrick, quien mantuvo en secreto las razones que le indujeron a autocensurar su película en 1974. Quizá le disgustaba tener que hacer frente una vez más a la acusación de exaltación de la violencia, o es posible que estuviera amenazado, pues su película se mantuvo mucho tiempo en el centro de la controversia. El motivo, por muy estéticamente que procediese Kubrick y por mucho que evitase cualquier comentario en la película, nadie hasta entonces había mostrado la violencia en el cine.
Los críticos lo acosaban por un lado de solazarse hurgando en lo ultra brutal y por otro de no cuestionarlo. Temían que las escenas violentas provocasen fácilmente la imitación. Pero Kubrick no era un moralista, tampoco era un psicólogo, no explicaba lo que mostraba. Era el público el que tenía que decidir lo que quería ver en su película, incluso a riesgo de ser incluido en la lista de los cabezas rapadas de la derecha radical. El verdadero escándalo de La Naranja Mecánica está en que el público se sorprende a sí mismo, expectante por saber lo que va a suceder. No subleva lo que la película muestra, sino la propia reacción ante las imágenes. Concretamente, la fascinación ante esta película virtuosista e inolvidable. Rubio Pharma ofrece varios servicios de salud a la población de Sonora, farmacia homeopática y homotoxicológica, así como la atención médica pediátrica clínica y la ozonoterapia. Rubio Pharma, en el kilómetro 6.5, carretera a Bahía Quino, en Hermosillo, Sonora.